Bienvenidos a Centro de Promesas. Hoy van a escuchar un mensaje de nuestra serie El Don del Espíritu Santo. En esta serie contestamos la pregunta de ¿quién es el Espíritu Santo? Y tomamos una jornada bíblica para mejor conocer a Dios y experimentar el poder y la transformación real que solamente viene por medio de su Espíritu. Si les gustaría conocer más de nuestra iglesia, por favor visítenos en nuestra página centrodepromesas.com para ver el horario de los servicios y el calendario de los eventos. Gracias por acompañarnos y prepare su corazón para recibir la palabra de Dios. Gálatas 5, solo para darles una historia, como siempre me gusta hacer también, antes de lo que leemos, lo que estamos leyendo, para que entiendan lo que estamos leyendo. Pablo, el apóstol Pablo, estableció varias iglesias. Si saben la historia en Hechos, leímos de Hechos 2 la semana pasada. En Hechos 9 yo creo que es que hay un fariseo llamado Saulo y Dios impacta su vida. Él tiene un encuentro con Jesucristo, lo convierte a él y hoy es Pablo. Fue de Saulo de Tarso y hoy es Pablo. Fue de fariseo y hoy es un cristiano. No solamente era un fariseo tremendo. Estaba matando cristianos. Él estaba poniendo a cristianos en la cárcel. Los autoridades le habían dado autoridad a él romper familias y dejar a los niños solos para meter a los padres a la cárcel por ser cristianos. Amén, era lo principio de esa persecución. Un día él tiene un encuentro, Dios lo convierte y hoy es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue a ser alguien muy grande, escribió un tercer parte del Nuevo Testamento y estableció varias iglesias. Era uno de los que estaba estableciendo, plantando la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento. Amén. Él pasa por un territorio de las Gálatas. Amén. No es una ciudad, es un territorio ahí por Turquía, y establece como unos 4 iglesias ahí, pero el gobierno lo sacan y ya no puede seguir. Lo que sucede es que él establece las iglesias, él pone líderes, él pone pastores, y lo que va a hacer, y se va a plantar otras iglesias. En su ausencia hay algunos judíos que se han convertido al cristianismo, pero no totalmente. Son lo que la Biblia dice, son lobos vestidos como ovejas. Lo que ellos empiezan a hacer es van a la iglesia, y si usted conoce Pablo es el apóstol de la libertad espiritual. Él siempre habla de la libertad espiritual y de la gracia de Dios. Pero los judíos son de la ley. Los judíos entran a las iglesias de las Gálatas y empiezan a decirle a la gente que tienen que pasar por circuncisión y las leyes del Antiguo Testamento y todo eso. Y Pablo está en contra de eso. Amén. Porque no son judíos, son cristianos. Amén. Él empieza a escribirles. Estos hombres se llaman Judaizers y ellos son fariseos, es lo que son. Y empiezan a decir, no son salvos por la gracia solamente, tienes que hacer esto y esto y esto y esto para ser salvo, y eso es antibíblico. ¿Amén? Eso es donde estamos. Gálatas 5:16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. En otras palabras, son común a todos. Todos saben cuáles son los pecados de este mundo, porque todos pecan en estas maneras. No hay alguien que no conoce estas cosas. Sí, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Wow. Wow. Estuve leyendo eso y lo seguí leyendo y leí antes y uno piensa, eso soy yo. Me está hablando a mí. Quiero seguir, como digo, este pensamiento del Espíritu Santo, porque Pablo dice: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esa palabra espíritu tiene E grande, no E pequeño. Y hay muchos que he visto que cuando hablan del espíritu, están hablando de ser espirituales. Están hablando como que si andan caminando y flotando y pueden discernir que hay un demonio ahí y hay un ángel aquí. Eso no es el espíritu. Eso a veces es locura, cuidado. Pero cuando habla del Espíritu, es E grande, el Espíritu Santo. Camina por el Espíritu Santo. Okay? Dice que las obras de la carne son conocidos, son comunes, están en cada uno de nosotros. Pero hay un contrario a eso que se llama, en este versículo se llama, en estos versículos, el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu. No, Pablo no está literalmente, obviamente, hablando de fruto. Es una ilustración para que podamos entender mejor de lo que está hablando. Y lo que tienen que entender es ellos usan, Jesús lo usó y Pablo lo usa mucho del fruto y de los árboles, porque ellos tenían un buen entendimiento de esas cosas. Pero lo que es más que cualquier otra cosa es lo que dice: estos son las obras de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, una vida sin Dios, una vida sin el Espíritu Santo, una vida sin la transformación del Espíritu de Dios. Y obviamente lo podemos ver que cuando alguien vive sin Dios, es lo que dice la Biblia: envidias y borracheras y muchas diferentes cosas, inmoralidades sexuales, que es sexo antes del matrimonio, sexo afuera del matrimonio, homosexualidad y todas esas cosas, inmoralidad sexual, que no es mi mensaje hoy. En febrero vamos a hablar de eso. Estamos hablando del Espíritu Santo. Y esta es la cosa, hay muchos, y sí estoy de acuerdo, dicen en las iglesias pentecostales, dicen que la señal del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Eso no es mi mensaje hoy. Pero ¿cuál es la prueba? Honestamente, ¿cuál es la prueba que uno tiene el Espíritu Santo en su vida? Que uno ha sido bautizado del Espíritu, que más que eso, que uno ha sido lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la prueba? Porque he visto gente que operan en los dones, pero eso para mí no es una prueba, honestamente. Y les voy a decir por qué. Y no está aquí y ni lo pongan. Mateo 7, voy a ir a ese más tarde. Pero Mateo 7, yo creo que desde el 21 dice: muchos me dirán en los últimos días: Señor, Señor, que no hicimos grandes obras en tu nombre, que no reprendimos a los demonios, sanamos a los enfermos, hicimos esto. Operaron en los dones del Espíritu Santo. Y dice: apartaos de mí, yo no los conozco, hacedores de la maldad. Para mí, honestamente, el hablar en lenguas no es suficiente prueba que alguien es lleno del Espíritu Santo.
hablaron en lenguas, han sido bautizados por el Espíritu, pero su vida me enseña algo muy diferente. Y lo que tienen que entender en esto es que la Biblia, aunque dice los frutos o el fruto del Espíritu Santo, no está hablando de fruto, está hablando de naturaleza. So, cuando caminamos sin Dios, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza lleno de tinieblas, es una naturaleza de gente que mata, que gente de muchas otras cosas que hacen en este mundo que no nos voy a nombrar. Pero el momento que uno recibe a Cristo, recibe al Espíritu de Cristo, recibe el Espíritu Santo y no solo es bautizado, pero es lleno del Espíritu Santo, algo cambia. Algo necesita cambiar, porque esa es la prueba que uno es lleno del Espíritu Santo. Tenemos una naturaleza pecaminosa, todos. Señor, yo te recibo, yo te acepto, me bautizo, lo que sea. Hoy algo empieza a suceder en mi corazón. Hoy algo empieza, y lo puede ver cuando uno honestamente se convierta, porque dice, ya no quiero hacer esas cosas. Ya no deseo esas cosas. Ya algo en mí ha cambiado. No porque me siento culpable, pero porque estoy agradecido con Dios y Él está cambiando mi vida. No porque si lo hago voy al infierno, pero porque yo quiero agradar a mi Señor. Yo quiero vivir una vida apartada y santa y llena y caminar por el grande Espíritu Santo. Caminar por el Espíritu. Vivir en el Espíritu, no flotando y volando. Vivir una vida santa y pura delante de Él. Nos enseña cómo se mira esa vida. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Nos enseñan las Escrituras cómo se mira un cristiano. Pero, como digo de todo, más fácil dicho que hecho. Porque sí somos cristianos, hay cristianos y tenemos amarguras, y sí tenemos dolores del pasado, y sí no siempre estamos alegres, y sí no siempre tenemos paz. Es cierto, voy a ser muy honesto. De mí mismo, yo no siempre tengo paz en mi vida. A veces me enojo, me frustro. Quizás soy el único, pero me frustro. Esta es la cosa. Las obras de la naturaleza pecaminosa se hacen. ¿Okay? Y lo más que yo leo la Biblia, y no estoy diciendo que la humanidad no tiene responsabilidad, porque cada humano tiene responsabilidad. La doctrina que dice el humano no tiene responsabilidad no está bien, porque cada humano tiene la responsabilidad de vivir una vida hacia el Señor, de caminar en el Espíritu. Eso viene de nosotros, pero al contrario de eso, he escuchado muchas cosas que toda la responsabilidad cae a nosotros, y eso también es incorrecto. Porque santidad no viene de usted. La vida cristiana, la habilidad de vivir la vida cristiana no viene de usted. Es su responsabilidad vivirlo, pero no viene de usted. Viene de Dios. Solamente de Dios. Su vestuario no lo hace santo o santa. Esto que está en su corazón que lo hace santo o santa. Es lo que viene del Espíritu de Dios que hace uno santo o santa. No son sus palabras, ciertamente, honestamente, totalmente, en cierta parte. Y a veces ni es la actitud, porque tenemos actitud a veces. Es lo que viene del Espíritu de Dios en nuestras vidas, cuando nos bautiza y nos llena de Él mismo. Y empezamos a caminar por el Espíritu Santo. Now, como dije, las obras de la naturaleza pecaminosa se hacen. Y la razón por la cual Pablo usó el fruto y no dijo la naturaleza espiritual es porque él entendió que las obras naturalezas de pecaminosas naturaleza se hacen, pero fruto crece.
Y el fruto solamente crece cuando uno está cultivando su relación con Cristo. Si uno no está cultivando su relación con Cristo en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, esto desea, uno puede ver que no tienen los frutos del Espíritu Santo. Pero tú puedes cultivar a varias cosas. Y la pregunta que quiero que ustedes se lleven hoy es: ¿qué está cultivando en su vida? Porque las obras, los frutos del Espíritu, los frutos de su vida, disculpe, estoy todo. El fruto del Espíritu, el fruto en su vida, enseña lo que usted está cultivando en su vida. Porque algunos están cultivando rencor, están cultivando algo que sucedió atrás y no pueden perdonar, y se puede ver. Algunos están cultivando una relación que no deben de tener con alguien más con quien no deben estar, y se puede ver. La pregunta es: ¿qué están cultivando en su vida? Porque lo que están cultivando va a enseñar un día por los frutos. Yo quiero caminar en el Espíritu. Como digo, no ser súper espiritual y andar, cuando estoy en el mercado y ando haciendo mi cosa, tengo que tocar un tomate, a orar por él antes que lo traigo a la casa. No estoy hablando de eso. Caminar en el Espíritu es que cuando voy al mercado y alguien me ofende, yo no me... Yo sé, está bien. A veces morderse la lengua, apartarse de eso, es dominio propio. Controlarse. Cuando está manejando y alguien se mete enfrente de usted, eso a mí me frustra. Quiero acelerar y ponerme detrás de ellos y empezar a... Pero el fruto del Espíritu es algo diferente. No es solamente para que miren que es algo que cambia mi vida. No es algo externo. Es algo, como dije la semana pasada, el Espíritu Santo trabaja externamente, pero transforma internamente. Es lo que el Espíritu Santo hace adentro de mí, adentro de mi corazón, que dice que hay algo que tiene que cambiar en ti. No por otra, pero porque yo quiero vivir una vida agradecida y agradable delante de mi Dios. Porque yo no quiero ser esos cristianos en que el mundo tiene la imagen que dicen: oh, mira, ese es cristiano, pero él ahí anda haciendo su cosa aquí y allá, y es gran hipócrita. Yo no quiero ser uno de esos. Yo quiero ser alguien que honestamente dicen: tiene sus errores, yo sé, pero es real, es honesto, es transparente, es un cristiano. Ese es un discípulo de Cristo. A veces me pongo a pensar: ¿qué dirán de mí si yo muero hoy? Y en mi funeraria están hablando de mí. ¿Qué dirán de mi vida? Oh, este era un gran hipócrita. Imagínense, eso me da miedo. Yo quiero que digan: él amó a Dios con todo lo que tenía, con todo lo que era. Él era un hijo de Dios y lo reconoció bien. Nacemos nosotros con una naturaleza pecaminosa, obviamente. Pero cuando uno recibe a Cristo y es bautizado en Cristo, es bautizado por el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo, su naturaleza cambia. Mi papá, si no conocen esto, mi papá es un médico. Y me recuerdo que cuando yo era niño él trabajaba en UCSF, que está en San Francisco, y parte del programa de trasplantes. Si ustedes no saben qué es trasplante, es cuando alguien necesita un corazón nuevo, un órgano, lo que sea, no sé, un órgano nuevo, y él era parte del equipo de los doctores que hacía el procedure, y todo eso. A veces andaba con un
pedazo de, un parte de un humano, lo que sea, un corazón, lo que sea. Y me recuerdo de eso mucho. Iba a sus oficinas. Una vez me recuerdo, no para hacer, gross, pero una vez fui a una oficina de él y vi un ojo en una botella, que estaban reservando ahí para alguien, lo que sea, pero y me encantaban las cosas como niño, me encantaba ver esas cosas que, iba al hospital y estaban haciendo esto y la sangre no me preocupa tanto y, toda mi vida lo vi y trabajaba diligente, viajaba todo eso en ese programa y he escuchado historias escuché una historia de una persona que recibió un trasplante de un corazón. Y después de un tiempo empezaron a tener unas características diferentes. Es como que si tomaron unas características de la persona de donde vino el corazón. He escuchado historias de eso. Reciben un nuevo corazón y actúan empiezan a actuar como esa persona actuaba. Y cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo nos llena, lo que recibimos es un trasplante de la naturaleza y del corazón. Uno empieza a actuar como de dónde vino ese trasplante. Uno toma características un poquito diferentes y a veces para la gente es raro porque tú has actuado de una manera toda tu vida y de repente eres el cristianito. Eres hermana o hermano. Está bien. Usted ha recibido un trasplante de lo alto. La cosa es que cuando uno recibe un trasplante de alguien más, un día ese mismo corazón o ese mismo órgano va a fallar un día y todavía se van a morir. Pero cuando nosotros recibimos un trasplante de lo alto, es algo eterno, que es para la vida eterna, que nunca se muere. Y para mí yo puedo caminar con Dios. El fruto del Espíritu crece, no se hace, crece. Cuando uno está cultivando su relación con Jesucristo. Entonces tiene que poner agua, tiene que tener luz. Pero como digo, uno puede cultivar otras cosas también. Esto no viene de usted, viene de Dios. Y toma tiempo para crecer. Todo toma tiempo para crecer. Yo no estoy diciendo que usted se convierte y próxima mañana usted es santo. Toma tiempo para crecer. Tiene que cultivar y a veces años. Escuché. No escuché. No conozco la historia suficiente bien para decírselos. Pero es importante que cuando yo me bautizo, cuando el Señor me bautiza con su Espíritu, no parar ahí. Hay algo más para nosotros. Hay algo real. A veces la gente, hoy en día especialmente cuando hablan del cristianismo como que si algo místico y algo, es algo tan real. Se tratan de, hasta usan la oración o el Espíritu y yo voy a decir esto. No se enojen conmigo, voy a decir algo un poco. Cuando yo escucho las palabras emborracharse en el Espíritu Santo, me hace algo feo adentro. Y les voy a decir porque no porque estoy en contra de que la gente se pierdan en el Espíritu Santo, pero porque hablar de emborracharse o hablar de, como de drogas, lo que sea, ese es un intento de escaparse de la realidad de su circunstancia presente, del dolor presente, de la angustia presente, lo que sea. Y Dios no es un escape de esas cosas. Dios es el que se para con nosotros para enfrentar esas cosas y sanarnos en la cara de esas cosas.
Yo no me quiero perder tanto que ya no estoy sintiendo nada y no, yo quiero enfrentar esas cosas porque yo necesito ser sano. Yo no solamente quiero emborracharme, pero porque la próxima mañana me levanto y todavía está el asunto y todavía me siento lo mismo. Yo necesito que Dios obre en mi vida, que me llene de su espíritu y que empiece a caminar en el espíritu para tener el fruto del espíritu. Dice, vamos a ir al versículo 22. Una vez más. Actually, el 23, disculpe. Dice, humildad y dominio propio para terminar la lista. Y dice, no hay ley que condene estas cosas. En otras palabras, primeramente esto no es ley. Y segundamente esto es más alto que cualquier ley. So, cuando uno empieza que ya están creciendo ese fruto del Espíritu, ya está creciendo en uno mismo, no hay nada que puede condenar. So, no importa lo que la gente dice de uno mismo cuando es del Espíritu Santo. No importa de que sí, hoy tengo dominio propio, decía, pero tú te emborrachabas. Ni te acordabas de las cosas que hacías cuando estabas borracho. Me recuerdo una vez que le diste a una y tienen historia tras historia de cosas que han hecho. Y hoy uno dice, pero ya no quiero eso. Ya ha cambiado en mí ese deseo. Y quieren condenar a uno y maltratar a uno y hacerle burla de uno. Pero esto es más alto que cualquier ley. Esto viene de Dios. Si viniera de mí, me pueden condenar en él. Porque quizás no es sincero, si es sincero quizás no es real, pero porque viene de Dios, no hay ley que condena el fruto del Espíritu Santo. Esto es más alto que cualquier cosa. Mateo, capítulo 7. Si van conmigo, rápidamente para terminar. Mateo 7 y el versículo 15. Mateo 7, el primer libro del Nuevo Testamento, San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos, no sus dones, no su ministerio, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Pero él es una buena persona. Ella es una buena persona. ¿Cuáles son sus frutos? Eso le voy a decir a mis hijas cuando empiezan a salir con muchachos ya cuando están más grandes. Pero él es un muchacho bueno. Yo no sé de dónde saqué eso. Amén. Todo árbol que no da buen fruto, el 19, se corta y se arroja al fuego. Así que, léanlo conmigo el 20. Así que, el 20. Así que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. El contexto es maestros falsos, profetas falsos, predicadores falsos. Si lo que ellos están viviendo no está de acuerdo con lo que están predicando, son un árbol malo, porque no pueden dar buen fruto.
Amén. ¿Está bien esto? Por los frutos los conocerán. Yo quiero cultivar. Yo quiero que ustedes vayan de este lugar con un deseo de cultivar esa relación para tener los frutos del Espíritu Santo. Yo quiero que decidan en sí mismo de caminar en el Espíritu y tener el entendimiento correcto de eso, caminar. La Biblia dice que Enoc caminaba con Dios y un día el Señor se lo llevó sin ver la muerte. Eso es una imagen del cristianismo, que uno camina con Dios y el Señor nos lleva sin ver. Obviamente vemos la muerte en este mundo, pero sin ver la muerte eterno que es el infierno. Uno camina con Dios y el Señor se lo lleva sin ver la muerte. Una vida eterna con Él. Porque cada árbol que no da buen fruto es cortado y tirado al fuego. El cristianismo de hoy necesita cristianos, discípulos. Cristianos es una palabra fea. Discípulos de Cristo que caminan en el Espíritu y están cultivando para que crezcan fruto del Espíritu Santo. Las obras se hacen, fruto crece. Pongámonos de pie. Es cierto que tenemos que hacer ciertas cosas, pero lo que va a cambiar uno no son sus obras. Lo que cambia uno es como digo, en lo interno, es el corazón. Es un trasplante de su naturaleza y de su corazón, para que haga las obras buenas. Déjeme decir, es posible hacer obras buenas sin tener fruto. Es posible, es muy posible. Pero cuando uno tiene fruto, uno no solamente hace obras buenas, uno vive esa vida de ejemplo. Y de esa vida de ejemplo salen las obras buenas. Y hay muchos que creen que por sus obras buenas serán salvos, o por sus obras buenas los conocerán. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Usted puede ir a la iglesia 360 días al año. Usted puede dormirse en la iglesia y estar aquí 24 horas al día, 7 días a la semana, y todavía no estar bien con Dios, porque no viene de usted. Usted puede proclamarse santo o santa y hacer esto y hacer eso y hacer eso, pero eso no declara a uno santo o santa si no están llenos del Espíritu Santo. Les voy a dar un poco de tarea, si está bien. Háganme un favor. Gálatas 5. Empieza en 19 y termina empieza en el 22 y termina en el 23. Quiero que me hagan un favor. Memoricen estas dos escrituras. Gálatas 5, 22 y 23. Y memoricen, y lo voy a hacer. Y la próxima semana lo vamos a decir todos juntos, para a ver si honestamente lo hicieron. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
Yo no sé de usted, pero yo quiero vivir una vida como dice este libro. Yo quiero vivir esa vida. Yo quiero vivir una vida lleno de alegría y de amor y paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Yo quiero que eso sea mi vida. Dios quiere hacer en este día un trasplante de su corazón y un trasplante de su naturaleza humana, para que usted se llene del Espíritu Santo de Dios, empiece a caminar en el Espíritu, empiece a cultivar esa relación con Cristo, para que el fruto del Espíritu crezca. Dios no nos ha llamado a ser otros cristianos. Hay billones en este mundo. Yo creo que el número es 2 billones en este mundo que se proclaman ser cristianos. Dios te está llamando a ser un discípulo de Jesucristo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Vamos a orar todos juntos, porque el Señor nos está llamando a algo muy grande, y Él nos quiere no solamente bautizar de su Espíritu, Él nos quiere llenar de su Espíritu, para que empecemos a caminar en el Espíritu. Yo le voy a pedir que ustedes permitan que Dios haga un trasplante de su corazón este día, porque solo Él, solamente Él te puede salvar, te puede liberar, te puede cambiar, te puede dar vida eterna.